revelado 2 horas escalofriantes de historias ocultas y malditas de campos y pueblos embrujados. La noche había caído en el pequeño pueblo de Valeria, y el silencio era tan denso que podía sentirse. A esas horas, el aire fresco parecía llevar ecos de secretos oscuros. Caminaba con paso rápido, el eco de sus pasos resonando en las calles desiertas, acompañada solo por la inquietud que la perseguía. Valeria, madre soltera de 28 años, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras se movían a su alrededor, susurrando temores que ella intentaba dejar atrás. Mientras se acercaba a su casa humilde, su mente recordaba las historias que había escuchado. Un extraño merodeador, un vecino desaparecido. Serían solo rumores. Pero los ojos del pueblo, una vez solidarios, ahora parecían estar llenos de secretos. La confianza se desvanecía con cada paso. Un hilo de miedo empezaba a tejerse entre sus pensamientos. Al cruzar la puerta, encontró a Diego, su pequeño de 6 años, dibujando en el suelo de tierra, su rostro concentrado absolutamente pálido. Valeria se acercó, observando las figuras que él había trazado. Sin embargo, el corazón de Valeria se detuvo en seco al ver el dibujo repetido. Un hombre con una sonrisa escalofriante y ojos vacíos. ¿Qué significaban esos ojos? Sentía que algo oscuro acechaba bajo la superficie de la inocencia de su hijo. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció con la noticia inquietante. Su vecino, un hombre que siempre les había sonreído, había desaparecido sin dejar rastro. Murmullos corredizos pasaban entre las calles, un lamento colectivo, mientras el pánico empezaba a consumir a la comunidad. Nadie se atrevía a hacer preguntas, y el silencio se adueñaba del ambiente. Valeria se sentía atrapada en un laberinto de desconfianza y miedo. Esa misma noche, Valeria decidió afrontar sus miedos. Se dirigió a la oficina del policía local, esperando encontrar un poco de seguridad. Sin embargo, su desesperación chocó con la indiferencia del hombre detrás del escritorio. Su imaginación le juega malas pasadas, musitó, como si el terror que sentía no fuera nada. Esa respuesta solo incrementó su pánico. Su instinto maternal la instaba a proteger a Diego cueste lo que cueste. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el universo a su alrededor se oscurecía más, Valeria comenzó a escuchar risas y murmullos tras de su casa. Ya era muy tarde y el clima se tornaba frío, pero sentía una necesidad inexplicable de mirar. Con un sudor frío deslizándose por su frente, se acercó a la ventana. Allí, en la penumbra, se encontraba la figura que Diego había dibujado, inmóvil, observándola. Su corazón latía con la fuerza de un tambor. No pudo contener un grito que se le atascó en la garganta. La figura tenía un rostro vacío. Su sonrisa reflejaba la locura. Y en ese mismo instante, Valeria sintió que su historia familiar estaba a punto de entrelazarse con aquel misterio oscuro. ¿Quién era aquel ser? ¿Qué había pasado con su vecino? Las sombras danzaban alrededor de su refugio, como si el terror mismo estuviera acechando, esperando el momento perfecto para devorarles. La pregunta flotaba en el aire, hirviendo en el silencio amenazador. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para proteger a su hijo de ese horror que parecía estar tejido en su propio linaje? La sombra afuera se movió sutilmente, acercándose más. Mientras respiraba profundamente,
Valeria sabía que la respuesta se hallaba en lo profundo de la oscuridad, y cada segundo que pasaba la llevaba más cerca de un destino aterrador. La sombra se movió lentamente, como un depredador acechando a su presa. Valeria sintió que su sanidad se desvanecía cuando miró de nuevo por la ventana. El hombre, o lo que fuera, seguía allí, pero había algo diferente en él ahora. Sus ojos huecos parecían reflejar la luz de la luna, como si en ellos guardara todo el horror del mundo. El frío se intensificó, calando hasta los huesos. «Diego, ven aquí», susurró Valeria intentando mantener la calma. Su carta del juego era proteger al niño, y su instinto de madre era más fuerte que cualquier temor. Pero al volverse, encontró a Diego de pie en la habitación, su pequeño rostro asustado, mirando hacia la pared. «Mamá, él está detrás de ti», dijo con voz temblorosa. El aliento se le cortó. No había tiempo para pensar. Se giró rápidamente buscando la figura, pero el espacio estaba vacío. El eco de su respiración resonaba en sus oídos. Las risas habían cesado, y un silencio mortal se apoderó del ambiente. Valeria sintió cómo el sudor le corría por la frente, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Algo la estaba observando. «Diego, por favor, escóndete», ordenó, y mientras el niño corría hacia un rincón, ella buscó algo con qué defenderse. Las sombras parecían cobrar vida, envolviendo cada rincón de la casa. La esencia de peligro era palpable, y Valeria sabía que el oscuro secreto del pueblo la había alcanzado. Mientras la noche avanzaba, el silencio se convirtió en un murmullo inquietante, susurros que parecían provenir de las paredes. Valeria retrocedió. Los muebles clamaban por la atención de ojos que nunca tuvieron que mirar, y el aire se tornaba más pesado. «¿Qué quieres?», gritó, aunque sabía que no había respuesta. Las risas regresaron, nuevas y burlonas, llenando el espacio de una felicidad macabra. Ella se arrinconó, con miedo y rabia impregnando su ser. «No te atrevas a tocar a mi hijo», desafió en voz baja, su corazón latiendo desbocado. En un instante, el niño comenzó a dibujar frenéticamente en el suelo de tierra. Valeria se dio cuenta de que sus manos temblaban al notar que Diego estaba creando más figuras, pero esta vez había una más, una sombra de un niño con los ojos vacíos, justo al lado de la figura del hombre de su dibujo anterior. La conexión la golpeó como un rayo. Era un círculo vicioso. Con determinación se acercó a él. «Deja de dibujar, Diego, mira a mí». Pero el niño no la escuchaba. Estaba atrapado en un trance, moviendo su tiza con desesperación. Valeria sintió que la voluntad del pequeño se desvanecía, mientras esa figura en el dibujo comenzaba a cobrar vida, extendiendo sus brazos hacia su hijo. El suelo tembló, como si la casa misma respondiera al terror que la envolvía. Valeria dio un paso hacia adelante. El tiempo parecía detenerse. «¡Suéltalo!», gritó, y en ese momento los murmullos se detuvieron abruptamente. Todo volvió a caer en un silencio sepulcral. La figura del extraño apareció en la puerta, ahora rodeada de una niebla oscura que parecía consumir la luz. Tenía una risa fría, y aunque su rostro era una máscara de horror, podía vislumbrar una sonrisa placentera en su ausencia de rasgos. «Tu hijo es un buen dibujante», dijo con voz sedosa y escalofriante. Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El miedo le ardía en el pecho. ¿Qué había hecho su hijo? ¿Cómo podía enfrentarse a aquello? Era un ser que se alimentaba de inocencia y ahora apuntaba a su único tesoro. La verdad golpeó su mente, agotando sus fuerzas. La fogata de la lucha encubierta ardía, y Valeria comprendió que no solo se trataba de su hijo, sino de la vida misma. Algo oscuro las envolvía a ambas. Si caía, lo perdería todo. Entonces, el hombre en la puerta extendió su mano ensangrentada, y Valeria se sintió atrapada en un juego sin salida. «¿Qué harás, madre?»,
preguntó con una burla que resonó en su cabeza. ¿Te atreverás a salvarlo o seguirás dibujando líneas que conducen a la perdición? Esa noche el pueblo continuaría en su silencio, pero Valeria sabía que el horror estaba lejos de terminar, y que en la penumbra de las sombras una verdad más aterradora aguardaba. ¿Qué precauciones tomaría para romper el ciclo? ¿Y qué secretos revelaría el oscuro lienzo de su historia familiar? Valeria sintió que la habitación giraba a su alrededor. Estaba atrapada en un laberinto de miedo y desesperación, con cada respiración un eco del horror que la rodeaba. La risa burlona del extraño reverberaba dentro de su cabeza, enredándose con los susurros de las paredes. Tu hijo es un buen dibujante. La frase resonaba como un mantra maligno y su mente se inundaba de imágenes de lo que ese ser podría hacerles. A su alrededor, las sombras se arremolinaban. La niebla las hacía parecer más densas, más vivas. ¡No! ¡No, no! Gritó Valeria, intentando romper el trance que había apresado a Diego. ¡Despierta! La desesperación la llevó a abalanzarse sobre el niño, apartándolo de su dibujo, pero sus pequeños dedos seguían moviéndose, aunque no tocaban la tiza. Era como si una fuerza invisible los obligara a continuar su trazo. Fue entonces que el hombre comenzó a avanzar hacia ellas, sus ojos vacíos centelleando en la luz tenue. Acepta tu destino, madre, y permite a tu hijo unirse a la eternidad. La voz del extraño se deslizó por el aire como un veneno, y Valeria sintió que las fuerzas en su interior luchaban por no sucumbir. Diego finalmente la miró, el miedo pintado en su rostro. «Mamá, deténlo», pronunció en un susurro lleno de agonía. Era como si la sombra estuviese intentando succionar su pequeño espíritu, dejando detrás solo un contorno vacío. Valeria se arrodilló y con cuidado le tomó las manos, sintiendo la frialdad de su piel. De repente un grito desgarrador rompió el profundo silencio. Una mujer que corría entre las calles desiertas, su rostro lleno de terror. Valeria recordaba haberla visto antes en el pueblo. Conocía su historia, una de las muchas que se murmuraban al pasar. «Ellos llegan. La luna llena trae su regreso», gritaba, y sus palabras parecían azotar el aire pesadamente como un tambor de guerra. El extraño se detuvo, volviendo su atención hacia la mujer. «¿Otra más que intenta salvar a su niño? ¿No sabes que la oscuridad es más poderosa que tu amor?» Su sonrisa se ensanchó, revelando una boca llena de dientes afilados. Valeria apretó los dientes y miró con determinación a ese ser, decidida a no dejar que ese horror la arrebatara. «No, esto se detiene aquí», declaró de manera firme, aunque su voz temblaba. Valeria sabía que no podía permitir que Priostri padre o el pueblo más sufriesen. La figura en la puerta dejó escapar una risa estridente, oscura. «¿Vas a contrarrestar el ciclo? ¿Qué harás? Un ser antiguo necesita sangre para alimentarse, para prosperar». Valeria lanzó rápidamente un vistazo a la tiza que yacía en el suelo. Una idea relampagueó en su mente. Tal vez había una manera de invertir la situación, de liberar a Diego de la sombra que lo atrapaba. «Déjanos en paz», dijo, con más convicción de la que sentía, ahora empujando el temor hacia un lado. «Si abres este juego, lo termo con mis propias manos». El hombre dio un paso hacia ella. La niebla se arremolinaba a su alrededor. «Tú no comprendes, madre. Tu voluntad es débil. Los inocentes siempre caen». Fue en ese instante que pudo ver sus manos, ensangrentadas y marcadas por el horror de los que habían sido dibujados a lo largo de generaciones. Con un grito de rabia, Valeria arrojó la tiza al suelo y la empujó hacia Diego. «¡Dibuja! ¡Dibuja todo lo que ves! ¡Hazlo ahora!». Los ojos de su niño reflejaron su terror, pero su madre le dio la fuerza que tanto necesitaba. La figura en la puerta se tambaleó al ver que la voz de Valeria resonaba entre las sombras. «¿Qué estás haciendo?».
y en el mismo instante, el primer trazo de Diego comenzó a tomar forma en la tierra. Una luz resplandecía en la habitación, iluminando la oscuridad. Y entonces sucedió. Un giro. Las risas cambiarían a gritos, el eco de la desesperación satisfecha resonaría. La figura en la puerta retrocedió, mirando cada trazo con horror. Los largos y oscuros brazos del ser comenzaron a encogerse. La imagen del niño que había dibujado se distorsionaba, y Valeria sintió que tenía el poder en sus manos. A medida que el terror se convertía en esperanza, un retumbante golpe resonó desde el exterior. Tenían poco tiempo. «¡Rápido, Diego! ¡Sigue, no pares!» La urgencia llenó su voz mientras todo cambiaba a su alrededor. El hombre de la sombra gritó y las paredes comenzaron a temblar. Podían romper el ciclo. Podían sobrevivir a lo que había sido dibujado. Con cada trazo, la paranoia se hacía palpable. La locura estaba a la vuelta de la esquina. De repente, de la nada, una risa ahogada brotó del fondo de las sombras y la realidad se quebró. Lo peor estaba aún por llegar. ¿Era esta la batalla que habían estado esperando, o apenas el inicio de un juego mucho más oscuro? Valeria sabía que el cielo no les brindaría descanso, y que el verdadero horror aún aguardaba de pie, escondido detrás de cada sombra. 10 trazos más, y todo podría cambiar. Valeria sentía el sudor frío resbalando por su frente mientras miraba a Diego, quien con manos temblorosas intentaba conformar sus miedos con dibujos. La luz que empezaba a brotar del suelo era la única esperanza en medio de la oscuridad amenazante. El hombre, ahora aturdido, intentaba recuperar su control. «¡Detenedlo! ¡No lo permitas!», gritó. Sus palabras eran una mezcla de desesperación y furia. La risa que había estado haciendo eco ahora había sido reemplazada por un murmullo gélido que le erizaba la piel a Valeria. «¡Diego, concéntrate!», le instó, sintiendo que cada segundo contaba. «Dibuja a la esperanza, dibuja a la luz que deseas ver». El niño, con el rostro pálido, enfocó su atención en la tiza. Un nuevo trazo comenzó a aparecer, y de él surgió la imagen de una figura protectora, un ángel. Valeria sintió un destello de alivio, pero el extraño no se quedó quieto. «No, esa imagen no podrá salvarlos», rugió. «Me has desafiado y lo pagarás caro». La oscuridad en los bordes de la habitación se movía con más ferocidad, como si tratara de buscar la manera de devorar esa luz. Pero Valeria no iba a permitirlo. Con determinación, gritó con todas sus fuerzas: «El amor de una madre es más potente que tus sombras». La figura oscura retrocedió. Su forma temblaba con inseguridad. Cada línea que Diego dibujaba era un baluarte, pero Valeria sabía que no bastaría con esto. Tenía que hacer más. Tenía que ir más allá. Entonces recordó las viejas historias que había oído de su abuela, de rituales ancestrales, de cómo los antiguos habían sellado a seres como este, encerrándolos en dibujos hechos por la voluntad pura de los inocentes. Tomando un profundo aliento, se inclinó sobre Diego. «Deja que tu corazón dibuje, dibuja lo que amas, dibuja nuestra casa, nuestra familia», le dijo, implorándole. Necesitaba que mojara la tiza en su temor y amor y lo convirtiera en una poderosa imagen que retara al demonio de su lado. El niño cerró los ojos y su pecho subía y bajaba rápidamente. Con cada respiración su mano se movía con más precisión. Las líneas en el suelo comenzaron a brillar intensamente. La sombra se encogió y un grito agudo hizo eco en la habitación. «Eso no debería ser posible», farfulló el hombre con ojos desorbitados. Pero no era solo un dibujo, era el reflejo de su amor, y eso, la figura oscura no lo podía soportar. Con cada nuevo trazo, las paredes se estremecían como un todo. La niebla en la habitación se intensificaba, como si la propia casa luchara contra la oscuridad que se había apoderado de ella. Las sombras comenzaron a fragmentarse,
y Valeria sintió cómo algo en su interior se alteraba cuando vio cómo la figura del hombre comenzaba a desvanecerse, como si el tiza que realizaba su hijo lo estuviese absorbiendo. «¡No! ¡Deténlo!», gritó el extraño, mientras buscaba aferrarse a la realidad que se esfuma. Pero Valeria, con la voz elevada por un poder que no sabía que poseía, seguía pujando. «Sé valiente, Diego, dibuja más fuerte». Sin embargo, en medio del caos, un sonido de quebranto resonó. La puerta se abrió de golpe y una figura más se abalanzó a la habitación. Valeria no pudo evitar el escalofrío que recorrió su espalda al ver los ojos de horror de la nueva persona. «¡No! ¡Detente! ¡No pueden hacer esto! ¡Ellos vendrán!», chilló la mujer, una anciana que recordó de las historias locales. Era la guardiana de los secretos del pueblo, una advertencia hecha carne. Valeria sintió que su corazón se encogía. «¿Quién vendrá? ¿Qué más hay aquí que no sabemos?». La anciana, con un aire de pánico, movió la cabeza de lado a lado. «No hay tiempo. Su regreso es inminente, y si no terminas lo que empezaste, el sacrificio será irreversible». A medida que la mujer hablaba, Valeria comenzó a entender el verdadero costo de su lucha. Lo que habían enfrentado no era solo una sombra, sino ellos, aquellas entidades que el pueblo había temido durante generaciones. Alguien había abierto la puerta, y ella y Diego estaban en el centro de un caos que apenas comenzaba. La niebla se espesó, y la figura del hombre oscuro comenzó a tomar formas aún más grotescas. Tenían que actuar. El tiempo se les escurría entre los dedos. Podrían terminar su dibujo antes de que todo se desmoronara. ¿Sería suficiente para protegerlos? En ese instante, Valeria sintió que no solo estaban luchando por su vida, sino por la supervivencia de toda su comunidad. La luz se hacía más intensa. El pánico y la esperanza colisionaban en un mismo espacio. Todo dependía de ellos. «Sigue, Diego, no puedes parar». Mientras la batalla por el cielo continuaba luchándose en el aire, Valeria supo que el desenlace estaba cerca, pero el verdadero horror aún estaba por revelarse. Diego abrió los ojos de par en par, y su mano se movía frenéticamente, trazo tras trazo, mientras el sudor empapaba su camiseta. La imagen del ángel creció, rodeada por un halo radiante que buscaba combatir la oscuridad que se cernía sobre ellos. Valeria sentía que el tiempo se había distorsionado. Cada segundo parecía una eternidad, y la anciana, con su mirada asustada, se colocaba tras ellos como si fuese un escudo. «Ellos vendrán para reclamar lo que les pertenece», gritaba la anciana, pasándose las manos por el cabello, despeinado y gris. «No lo entiendes. Ese ser no es solo una sombra, es un mensajero, y lo que avanza detrás de él es aún peor». Valeria no sabía si la mujer intentaba asustarles o advertirles, pero las palabras le retumbaban en la cabeza como un eco mortuorio. «Déjalo. No lo escuches». Valeria instó a su hijo, aunque por dentro dudaba. ¿Qué clase de criaturas había detrás de esa figura tenebrosa? Antes de que Diego pudiera responder, la habitación tembló. Gritos lejanos resonaron, como si desde algún lugar profundo en el infierno estuvieran llamándolos. «¡Más luz, Diego! ¡Dibuja más fuerte!». Williams, el extraño, gritaba ahora con un tono casi desesperado. A diferencia de la mirada de Valeria que irradiaba amor, la del extraño era una mezcla de furia y pánico, una locura que emanaba de su ser mientras intentaba retroceder. La figura oscura, atrapada por el poder de los trazos de Diego, parecía desgarrarse. Siguió avanzando hacia ellos a medida que lo que un día fue una forma humana se transformaba en algo repugnante y desproporcionado. «Vienen, no hay tiempo», aulló la anciana mientras señalaba el rincón oscuro de la habitación donde la niebla se densificaba. De ahí emergieron miles de sombras, cada una con una mueca fijada de horror, una presencia que parecía alojarse en la pared.
Valeria sintió su corazón caer al suelo. No eran solo sombras, eran ecos de almas arrastradas. «Con amor, Diego, con amor». Las palabras de Valeria se mezclaban con el sonido de crujidos, como si el mundo estuviese a punto de romperse. La figura oscura retrocedía, pero la presión sobre Diego parecía aumentar. Si no terminaban lo que habían comenzado, todo se desmoronaría, y la oscuridad podría llevarse no solo sus cuerpos, sino también sus almas. El niño, ahogado en miedo pero impulsado por el fervor de su madre, dejó que los recuerdos le guiaran. Dibujo tras dibujo empezó a fluir de sus manos, su casa, las risas de su padre, la calidez del sol acariciando su rostro. Cada escena era un destello de luz que golpeaba a los seres invisibles que acechaban al fondo. Pero Valeria sabía que no podían abarcar lo suficiente. La anciana, olvidándose momentáneamente de sus propios temores, se acercó al lado de Diego. «Déjamelo a mí», exclamó, y con manos temblorosas tomó otro trozo de tiza. «La leyenda dice que unir las almas a través del arte puede detener a los que buscan consumirlas», murmuró inspirando fuerza a Diego, y así ambos comenzaron a trazar juntos. El caos en la habitación se intensificó. Las sombras aullaban con una rabia feroz. Incluso la propia casa temblaba, como si tratara de escapar. En un instante Valeria notó que una sombra se dejó caer frente a ella, avanzada y amenazante. Entonces sintió que su piel helada como el metal frío del terror, y un pensamiento la atravesó. ¿Qué pasaría si no bastaba el poder del amor y el sacrificio de ese dibujo? Se detuvo, una imagen, un susurro impregnado en su mente. «El sacrificio será irreversible», clamaba la anciana. «¡Detrás de ti!», gritó Diego, y cuando Valeria se giró, su corazón se detuvo. La puerta principal de la casa se había cerrado bruscamente, atrapando a todos en esta pesadilla viviente. La sala se llenó de un eco sobrenatural, resonando como un llamado desde lo más profundo de su miedo. «¡Ellos están aquí, Valeria! ¡Tienes que elegir ahora!», aulló la anciana. La figura deformada avanzaba, y ya no era solo un enemigo. Ahora parecía una triste y retorcida versión de alguien que había amado alguna vez, una parodia de lo que solía ser. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Podría en verdad sacrificarlo todo. Mientras la luz que Diego y la anciana había creado comenzaba a titilar, el horror se hizo real. En la penumbra, un par de ojos aguardaban, esperando el momento exacto para devorarles. «¿Estás lista para perderlo todo?», resonó la voz serpenteante del oscuro ser. Y en ese momento supo que el verdadero sacrificio debería hacerse, y que su amor tendría que ser más fuerte que cualquier sombra. ¿Sería suficiente lo que habían creado, o su vacío sería llenado por un horror inimaginable? La luz titilante parecía estar al borde de apagarse por completo, y el eco de las sombras resonaba cada vez más fuerte. Valeria, paralizada por el miedo, sabía que el tiempo se le estaba escapando. Mientras el ser oscuro se acercaba, una grotesca mueca se dibujaba en su rostro. Eran los rasgos de alguien que había amado, alguien que había compartido su vida, retorcidos y desfigurados por un dolor inimaginable. «Diego, concéntrate», gritó Valeria, haciéndose eco de la desesperación que sentía. Ella quería que su hijo se mantuviese fuerte, que el poder del amor pudiera vencer la oscuridad. Pero el niño parecía agotado, sudoroso, como si cada línea que trazaba le robara una parte de su vitalidad. «¿Qué voy a hacer, mamá?». Su voz temblaba y sus manos dejaban caer la tiza. La habitación estaba tan helada que podía ver su aliento en el aire. Las sombras se retorcían como serpientes, dispuestas a devorarles. «Unámonos», exclamó la anciana, sus ojos anclados en los de Valeria. «Solo juntos podremos dar vida a lo que amamos. Debes enfrentar tu miedo, enfrentarte a lo que has perdido». Valeria sintió que su corazón se partía en dos.
¿Cómo pedirle eso a su hijo? La figura oscura se retorcía, y lo que había detrás de ella parecía como un océano de ojos vacíos, mirándolos, observando cada movimiento con anhelo, un deseo de venganza latente. «Si esto falla», murmuró Valeria, dudando por un instante, pero al mirar a Diego, vio no solo miedo, sino también una chispa de determinación en sus ojos, un reflejo de su padre, una línea directa a su amor. Sin pensarlo más, se lanzó hacia Diego, tomando su mano empapada de sudor. «Dibuja lo que queremos salvar. El amor es nuestra única defensa». Al instante, el niño cerró los ojos, respirando hondo. Los recuerdos brotaron nuevamente. La risa de su padre, los abrazos cálidos, la alegría en los ojos de Valeria. Se unieron. La anciana comenzó a trazar también. El aire se volvió pesado, y la luz adquirió un fulgor resplandeciente. Sin embargo, el ser oscuro no retrocedía. Se acercaba más, como un depredador acechante. «¿Qué más traes, amor? ¿Más ilusiones?», se burló, y su voz parecía imposible de procesar, un sonido que resbalaba por la mente como barro. «¡No! ¡No estás aquí por amor!», gritó Valeria, dejando que la rabia le diera fuerza. Se incorporó presionando su cuerpo junto al de Diego y la anciana, sus corazones latiendo como uno solo. Tenían que hacer algo más. En el fondo de su ser, sabía lo que debía sacrificar. «Dibuja lo que nos pertenece», exigió, y Diego obedeció, su mano ahora danzando con fervor. Imágenes de su familia entrelazadas con la figura del ángel comenzaron a formarse, cada trazo un destello de esperanza. Pero las sombras respondían, chillaban, rasgando el aire con un lamento agonizante. «Son almas que han sido atrapadas», explicó la anciana con dureza. «Si no cerramos este ciclo, quedaremos aquí para siempre. Debes abrir la puerta del sacrificio, Valeria. Lo que amas y lo que odias, ese es el precio». Valeria sintió como si el mundo se le cayera encima. Si cerraba esa puerta, su amor se transformaría. Tendría que soltar a lo que había sido y aceptar lo que era. La sombra se abalanzó hacia ellos y la risa se transformó en un aullido desgarrador. Sin dar un paso atrás, Valeria respiró hondo y se dirigió a la oscuridad. «Si debo perderte para proteger a Diego, lo haré», susurró. Las sombras se congelaron, como si por un instante la muerte temiera el poder del sacrificio. «¡Mamá, no!», gritó Diego, pero su madre lo miró con una intensidad que detuvo su corazón. Justo en ese momento, la figura oscura sonrió, revelando colmillos afilados como dagas. «Entonces ven, el sacrificio no es solo tu amor. Ven a mí, Valeria». El eco de sus palabras absorbió el aire, y justo cuando la oscuridad parecía estar a un paso de tragarlos, un destello de luz brotó directamente del pecho de Valeria. Era un brillo que la llenaba de fuerza, una luz que iluminaba cada rincón del miedo que le había devorado. «Dibuja el amor», aulló la anciana. La casa tembló, los muros gritaron, y en medio de la tormenta de terror, Valeria comprendió que no estaba sola. El ser oscuro se acercaba más. ¿Tendrán el poder suficiente para desterrar al terror o caerán en su trampa? Valeria sintió que su pecho estallaba de calor mientras la luz crecía en su interior, irradiando una energía palpable que iluminaba la sala en un resplandor casi divino. Diego, aturdido por la mezcla de emoción y pánico, la miró con adoración y miedo. La anciana aún aferraba su tiza, sus manos temblorosas dibujando símbolos antiguos en el aire, mientras el ser oscuro se retorcía, cada vez más frenético. «Eso es», exclamó la anciana. «Conéctate con la luz, Valeria. El amor verdadero no puede ser oscurecido». Pero cada palabra de aliento se ahogaba en el grito desgarrador del ser. «Vuestra luz solo alimenta mi hambre», bramó, su voz ahora resonando con múltiples ecos. Los ojos de la figura oscura ardían como brasas encendidas,
y Valeria sintió un frío agudo que le atravesaba el alma. «¡No, déjalo!», gritó Diego, pero su voz apenas era un susurro ahogado entre el horror inminente. «Estamos juntos, mamá. Podemos hacerlo». Su mano, aún unida a la de Valeria, se aferraba a la tiza como si su vida dependiera de ello. La anciana levantó una mano, instando a los otros a concentrarse. «Recuerden lo que aman, lo que están dispuestos a luchar y perder. Eso les dará fuerza. Piensen en el presente, en el futuro». El ser oscuro se lanzó hacia ellos como un rayo de furia. Valeria apenas pudo soportar su cercanía. Pudo sentir el aliento helado que exhalaba, como una soga que la apretaba, tratando de quebrantar su determinación. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, girando y retorciéndose en formas cada vez más amenazantes. «Eres una ilusión, solo una sombra de lo que fue», Valeria gritó, desbordando su corazón en cada palabra. «No puedes tenernos, no más». Con cada declaración de amor que resonaba en la habitación, la luz de Valeria crecía, arremolinándose como un huracán de esperanza. Los recuerdos de risas, las caricias de su esposo, cada momento de felicidad llenaron su mente. ¿Valdrían esos momentos el sacrificio que debía hacer? ¿Y si no puedes soportar la verdad que abraza la luz? La sombra se burló, arrastrándose aún más cerca. ¿Y si aquello que amas ha sido en realidad solo una cadena que te ata a este mundo? Valeria apretó los ojos, el calor en su pecho ardía con fuerza. «Entonces voy a romper esas cadenas», prometió, sintiendo que cada palabra era un grito de libertad. «No regresaré a vivir en el pasado». De repente, un estruendo resonó en la habitación, y las sombras comenzaron a alzar sus garras. Valeria sintió el suelo temblar, como si la casa se desmoronara a su alrededor. «Dibuja, Diego», gritó, y él obedeció, su mano ahora como una flecha voladora que desafiaba la oscuridad. La luz estalló como un sol naciente, barriendo las sombras y revelando un camino empapado de nuevos sueños y esperanzas. Sin embargo, la figura oscura no se rendía tan fácilmente. Su forma retorcida se movió, intentando absorber la luz, y el grito de dolor que emitió resonó por toda la casa. «Si esto se quiebra, todo se perderá», musitó la anciana entre dientes, monitorizando cada trazo de Diego con una mirada que parecía saber más de lo que estaba dejando entrever. Valeria sintió perderse en la profundidad de la oscuridad que la rodeaba, pero su amor por Diego la mantenía firme. Pronto podían ver una figura apareciendo entre los destellos de luz, una figura que les parecía familiar. «¡Papá!», exclamó Diego, la voz temblando y llena de asombro. La luz palpitaba como un faro, iluminando la imagen de un hombre que parecía un ángel, pero las sombras no se lo permitirían tan fácilmente. «¡Sálvalos, Valeria, sálvalos tú!», gritó la figura del hombre, su rostro transformándose entre desesperación y amor. Pero la casa comenzó a crujir, y con cada palabra estaba más cerca del abismo. «Valeria, debemos elegir ahora». La anciana interrumpió, el pánico creciendo en su voz. «Estamos perdiendo el control». La luz comenzó a desvanecerse, arrastrando consigo la esperanza de lo que estaban tratando de salvar. La sombra avanzaba, sedienta, y Valeria comprendió que el tiempo se les agotaba. La figura delgada se aproximó, y en un instante, el grito del hombre resonó en la oscuridad. Valeria sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué tendrían que sacrificar ahora para evitar ser devorados por la sombra que amenazaba aplastarlos? Mientras la sala retumbaba y la luz comenzaba a apagarse, ¿serían capaces de hacer el sacrificio necesario para luchar contra la oscuridad, o caería su mundo en la desesperación absoluta? La sala se oscureció por completo, como si un manto de plomo hubiera cubierto los cuerpos de Valeria, Diego y la anciana. La luz que antes brillaba con fuerza comenzó a desvanecerse,
Cada pulso se volvía más tenue, como el latido moribundo de un corazón a punto de rendirse. Valeria miró a su hijo, sus ojos brillantes de temor y esperanza, y en ese momento entendió que la elección que debían hacer no era solamente entre luz y oscuridad, sino también entre amor y sacrificio. A medida que la sombra se abalanzaba, la anciana luchaba por mantener la conexión. Sus manos temblorosas apenas podían trazar los símbolos en el aire, y Valeria conectó su mirada con ella. ¿Qué sacrificio debemos hacer?, preguntó con voz entrecortada, sintiendo una punzada de terror. «Tendrán que dejar ir lo que más aman», contestó la anciana, su rostro demacrado por el esfuerzo. La revelación le causó un vuelco en el estómago a Valeria. ¿Cómo podían dejar ir a aquel ser querido, al único que todavía les ofrecía esperanza en medio de tanta oscuridad? «¡No!», gritó Diego, su voz resonando entre las tinieblas. «No podemos perder a papá otra vez». El ser oscuro se retorció, disfrutando del sufrimiento que infligía. «¿Ves? El amor siempre trae dolor», susurró, acercándose a ellos, su presencia invadiendo el espacio vital de la sala como una neblina helada que ahogaba el alma. Valeria sintió un frío extremo cortar su pecho. La sombra parecía leer sus pensamientos, sus miedos más profundos. ¿Y si ese amor es el ancla que evitará que escapen? ¿Qué decidido elegirás, Valeria? La voz resonaba, burlándose de su confusión y desesperación. «¡No me lo lleves!», Valeria gritó, sintiendo que la luz dentro de ella palpitaba débilmente, a punto de extinguirse. La idea de perderlo otra vez la desgarraba por dentro. «Es nuestra oportunidad», insistió la anciana, con la voz temblorosa pero firme. «Si mantienes la luz, si realmente amas, puedes vencerlo. Pero si no, serás consumida, como él está por serlo». Con un grito ahogado, Valeria sintió las imágenes de su vida juntos abrumar su mente. Su risa, la calidez de sus abrazos, cada respiro compartido. El amor que sentía era tan intenso que sentía que podía iluminar toda la habitación. Pero la sombra seguía presionando, tratando de robarle esa calidez. «Piensa en lo que estás dispuesta a dejar atrás, en lo que perderías», insistió la anciana. «El amor verdadero permite que otros sean libres, incluso de nosotros». En ese instante Valeria comprendió. El sacrificio no era solo perder al hombre que amaba, sino dejar que él fuera libre, sin el peso de sus miedos y su dolor. Con lágrimas en los ojos, se giró hacia Diego. «Debemos dejarlo ir», pronunció en un susurro, temblando al decirlo. «No, mamá». Diego retrocedió, asustado. «Él nos ama, hijo. Su luz necesita ser libre», Valeria afirmó, su voz firme aunque quebrada. Sin embargo, todo parecía inútil cuando la sombra se abalanzó con un grito que sacudió el mundo a su alrededor. Valeria extendió la tiza hacia su esposo, quien aparecía desvaneciéndose en la luz. «Recuerda, siempre serás parte de nosotros», le dijo, con el corazón en un puño. Fue entonces cuando Diego, con lágrimas en los ojos, comprendió la magnitud de la decisión. La sombra se acercó, y la anciana gritaría algo, pero Valeria percató que era el momento. Al unísono, Valeria y Diego gritaron: «¡Te dejamos ir! ¡Sé libre!». En un destello brillante, la figura del hombre quedó envuelta por una luz resplandeciente, su rostro lleno de una paz que nunca había visto en él. La sombra, incapaz de soportar la luminosidad del amor, se retorció en un arranque de furia desesperada, mientras las paredes a su alrededor empezaron a crujir y desgajarse. Pero, durante un instante, el tiempo se detuvo. Valeria sintió que su alma se partía en 1000 pedazos, mientras un grito desgarrador resonaba. La luz comenzó a cogerse, pero entonces valientemente tomó la mano de Diego, apretándola fuertemente. Lo que siguió fue una explosión de luz que todo lo arrasó.
Y Valeria se dio cuenta demasiado tarde de que el sacrificio era aún mayor de lo que imaginaba. La habitación pareció desvanecerse entre destellos de felicidad y terror, y lo que quedó fue un eco, un profundo silencio que lo devoraba todo. Cuando el polvo se asentó, solo el vacío pareció permanecer. Valeria, aún aferrada a la mano de Diego, miró a su alrededor. «¿Qué hemos hecho?», balbuceó, sintiendo que en algún lugar algo había cambiado. De repente, la anciana apareció a su lado, su mirada llena de preocupación. A veces, cuando se pierde algo, hay que estar preparados para enfrentar lo que regresa. Tan pronto como pronunció esas palabras, un crujido rompió el silencio y la puerta se abrió de golpe, dejando entrar un aire frío que sacudía las cenizas que quedaban. Junto a ella, una voz entre la sombra y la luz llamó desde la penumbra. «He vuelto». Valeria se giró con horror, sin poder creer lo que veía, una figura conocida pero distorsionada, algo que parecía tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. El amor que habían dejado ir regresaría ahora como un eco de sombras. La sala estalló en un grito cósmico, mientras la oscuridad se cerraba de nuevo sobre ellos. A través del polvo que se asentaba lentamente, Valeria sintió que una sombra familiar se acercaba más y más, casi como un eco que nunca se había apagado. Su corazón latía con desesperación, un ritmo desenfrenado que parecía un símbolo de lo que quedaba de su amor. La figura frente a ella, aunque reconocible, tenía algo inquietante en su mirada, un destello de dolor mezclado con una añoranza que la petrificó en el lugar. Diego, a su lado, no podía dejar de mirar. «Mamá, ¿es él?». Su voz se veía sofocada por la incredulidad. «¿Papá?». La habitación vibraba con una energía eléctrica, un aire cargado que prometía tanto como amenazaba. «¡No, no puede ser!». Valeria intentó retroceder, pero la figura comenzó a moverse, desenfrenada, como si quisiera alcanzarlos. Entonces, Valeria vio su rostro con claridad, más delgado, como si cada lágrima hubiera desgastado una parte de su esencia. Los ojos, antes llenos de amor, ahora resplandecían con un brillo extraño, casi vacío. «¿Por qué me han llamado?». Su voz resonó, temblando en el aire. «No tenía que regresar». «Lo siento. No sabíamos lo que estábamos haciendo». Valeria se apresuró a decir, sintiendo que cada palabra era como una estaca en su alma, un recordatorio del sacrificio tomados por desesperación. Pero al mirarlo, no podía dejar de considerar el amor que aún lo ataba a ellos. La anciana, que había permanecido en la penumbra, pareció recobrar parte de su fortaleza. «Hicieron un sacrificio, sí, pero algunas cadenas del pasado son difíciles de romper», dijo con un susurro sombrío. «El amor que se cree perdido puede regresar para atormentarlos». La figura de su esposo se movió hacia ellos, pero no con la ternura que recordaba, sino con una urgencia que resonaba en la sala. «¿Qué he venido a buscar? ¿Acaso un hogar? ¿Un refugio?», preguntó, sus ojos oscuros navegando entre ellos con confusión. Valeria sintió que el terror se encendía aún más en su interior. «Tú estabas en paz. ¿Qué te hemos hecho al traerlo de regreso?». Diego, aferrado a su mano, se negó a dejarla ir. «Tal vez lo hemos desatado, mamá. Debemos encontrar la manera de detenerlo». Pero el rostro distorsionado de su padre sonreía, y algo en esa sonrisa atrapó a Valeria. Era como si en ella existiera un abismo que abarcaba la tristeza de 1000 despedidas. De repente, un soplo gélido recorrió la habitación y un murmullo se escuchó entre las sombras. «No te quedes con dudas, Valeria. Tu amor fue poderoso, demasiado poderoso», dijo la anciana, profundizando en el misterio que les envolvía. «Necesitas comprender que el amor puede salvar, pero también puede destruir. Debes elegir una vez más». En ese instante, el rostro distorsionado de su esposo se tornó más sombrío.
¿Qué deseas, Valeria? ¿Me quieres aquí o prefieres que regrese al lugar del que vine? La pregunta resonó con un eco, un clamor que arrastraba consigo la culpa y el anhelo. ¡No sé! Valeria gritó abrumada por la presión de la decisión. El terror a lo desconocido ahogaba sus pensamientos, y su hijo mirándola con esos ojos llenos de esperanza y miedo, la hacía sentir como una fiera atrapada entre dos muros invisibles. «Debemos actuar». La anciana insistió, entrelazando los dedos y comenzando a dibujar símbolos en el aire nuevamente. «Si no lo hacemos, se quedará aquí, y el dolor que creías haber dejado atrás volverá multiplicado». Valeria sintió que el tiempo se detuvo. Las paredes parecían aproximarse a su alrededor, el aire pesado como un manto. «Dime cómo, por favor», imploró, sintiendo que la oscuridad comenzaba a tomarla nuevamente. «Entiende, Valeria, vuelve a hacer sacrificios, pero esta vez elige lo correcto antes de que el amor que te une se convierta en tu mayor condena», susurró la anciana. Sus ojos ardían con la misma intensidad de la luz que Valeria había defendido tanto. El rostro de su esposo se acercaba más. La confusión en sus ojos se tornaba en desesperación. «No me dejes ir otra vez. Siempre seré parte de ti», gritó, ahogándose en sus propias palabras, y aquello parecía desgarrar el tejido de lo que Valeria creía correcto. Con un grito ahogado, Valeria comprendió que debían decidir en ese instante, y la pregunta pesada pesaba en el aire. ¿Qué sacrificarían esta vez para preservar lo que realmente era un amor? La habitación comenzó a oscilar, una mezcla de luces y sombras que giraban como un torbellino, atrapándolos en una vorágine de miedo. «¿Qué harás, Valeria?», suplicó Diego. «¿Dejarías que el amor nos consuma por completo? ¿O dejarías ir todo por lo que luchamos?» Una profunda calma fluyó por su ser, mientras la figura de su esposo extendía una mano hacia ella, un llamado sutil, pero cargado de desesperación. Valeria se enfrentó a la elección que condicionaría su destino. Pero, antes de que pudiera responder, una segunda figura emergió de la oscuridad que la rodeaba, un espectro familiar pero aterrador. ¿Listos para más sorpresas, Valeria? La escena ofrecía promesas y temores que nunca debería haber enfrentado. La oscuridad se cernía sobre ellos, y Valeria se dio cuenta de que el terror apenas comenzaba. ¿Qué sombras aún quedaban por descubrir entre ellos? Las respuestas se desdibujaban en la oscuridad, y en su corazón la pregunta se erguía insaciable. ¿Era el amor un pacto con el infierno? La noche se había vuelto eterna, y Valeria sentía que el aire espeso la asfixiaba. La figura de su esposo seguía frente a ella, entrelazando los hilos de sus recuerdos felices con un manto de horror. «Soy parte de ti, Valeria, siempre lo seré», clamaba, su voz resonando como un eco lejano. Esa súplica la golpeó, quebrando su resistencia. Pero en su pecho surgió una llama de determinación. «No puedes quedarte», Valeria gritó. «El sacrificio no significa que debamos vivir en la sombra del pasado. Necesito que encuentres paz». Su mirada se llenó de tristeza. La conexión del amor era tan fuerte que podía sentir como una parte de su alma se desgarraba al decirlo. Sin embargo, era el momento de enfrentarse al ciclo eterno de sufrimiento que los había atrapado a todos. «¡Mamá, no! ¡Te necesito a ti aquí!» Diego gritó, el pánico invadiendo su voz inocente. Su pequeño, atado a ella por la esperanza, era la luz en medio de la oscuridad. Valeria giró hacia él. Sus ojos reflejaban un amor puro, la razón por la que nunca podría retroceder. Diego se aferra a su mano, suspendido entre la esperanza y la desesperación. La voz de la anciana resonó en su mente. «El verdadero sacrificio es la libertad. Para lo que amas, a menudo debes dejarlo ir». Valeria respiró profundamente, sintiendo que cada trazo de su vida la llevaba a este momento. Sabía
que no podían seguir arrastrando el peso de sus pasados. «Tú me dejarás ir, ¿verdad?», le preguntó a su esposo, buscando un destello de comprensión en su mirada. La figura del hombre se paralizó, como si de pronto conociera la angustia contenida en su pregunta. «No puedes hacer esto, Valeria, no sin sufrir». La anciana dibujó un símbolo en el aire, capturando la atención de todos. La luz necesita una salida, y el amor puede ser un puente. Deben crear algo nuevo, uno que rompa con el pasado. «Empieza a dibujar, Diego», ordenó Valeria, e instó a su hijo hacia adelante. El pequeño, temblando pero decidido, comenzó a trazar líneas en el suelo, conectando paisajes llenos de risas y alegría. A medida que las imágenes empezaban a tomar forma, la figura de su esposo empezaba a distorsionarse, como si el amor que lo ataba a ellos estuviese transformando su esencia. Valeria apretó la mano de Diego, compartiendo su fuerza y amor incondicional. «¡No, no, no!», gritó la sombra, pero el brillo creciente de su nuevo dibujo era indiscutible. Las líneas de lo que estaban creando estaban tejidas por la luz. El infierno del pasado no podría sostenerse ante la chispa de la vida. Pero justo antes de que la luz estallara en su máxima expresión, la figura del esposo se abalanzó hacia ellos, su aliento helado cortando el aire. «¡No me alejes, Valeria! ¡No puedes dejarme ir!», gritó con desesperación. Su rostro se retorcía entre el amor y el dolor. «Siempre serás parte de mí, pero en un lugar donde no lastimes a nadie más», Valeria balbuceó, el corazón desgarrado por su propia decisión. «Te libero para que encuentres tu paz». Mientras las sombras empezaban a romperse ante la luz del nuevo futuro, Valeria apretó la mano de Diego y miró a su esposo una última vez. «Te amo, siempre lo haré. Ahora ve y encuentra la luz». Diego, atrapado entre el miedo y la valentía, avanzó un paso más, sus trazos dibujando hacia un horizonte donde el amor podía florecer sin sombras. La esencia de su padre empezó a disiparse, convirtiéndose en un destello radiante. La figura se desvaneció en un susurro. «Gracias». Fue lo último que quedó flotando en el aire, y Valeria sintió que una parte de su alma se alivió, mientras la oscuridad comenzaba a retirarse como un mar en retirada. La anciana sonrió levemente, sintiendo que el sacrificio había valido la pena. Nadie puede vencer al amor, pero a veces el amor tiene un costo. Aprenderán a vivir con la luz desbordante de lo que han creado. A medida que la habitación brillaba con fuerza, las sombras se disipaban y el vasto silencio envolvía el lugar. Valeria y Diego se abrazaron con fuerza, sintiendo la calidez del amor y la protección. Finalmente, la anciana susurró un mantra. «Cierra tus ojos y espera, iré a buscar las estrellas». En esa noche oscura y siniestra, Valeria supo que el ciclo del dolor había terminado. El eco resonante se apartó, y el amor que los había unido seguiría vivo, sin sombras, iluminando el futuro, ese nuevo amanecer que aguardaba más allá del horror. Pero lo que Valeria no sabía era que las sombras nunca se alejarían del todo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.